Gracias por visitar nuestro canal. En esta entrega de opiniones hablamos sobre el impacto de la geopolítica, los temas económicos de orden mundial y cómo la nueva dinámica internacional implementada por los Estados Unidos, los aranceles, está impactando la economía dominicana. Igual hablamos de muchos temas de interés, de lo que está aconteciendo en la economía de la República Dominicana. Conversamos con Raúl Ovalle, economista, experto en macroeconomía aplicada. Agradecida de que visites nuestro canal, te invito a que te suscribas, a que compartas nuestro contenido, actives la campanita de notificaciones. Bueno, como les comentaba, el tema de la dinámica económica del país está en la palestra por muchísimas razones y desafíos que enfrenta el país y por la dinámica internacional y el impacto que igualmente reposa sobre la economía nacional. Y tenemos el honor de recibir hoy en Opiniones a Raúl Ovalle, economista con estudios en macroeconomía aplicada y una preparación a nivel internacional en diferentes ámbitos, en organismos tan relevantes en el ámbito económico como el FMI. Raúl, es un honor recibirte en Opiniones. Muchísimas gracias por la receptividad de aceptar nuestra invitación. Bienvenido, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que, como te comentaba fuera de cámara, nos gusta y es ya una dinámica de nuestro espacio, que nuestra audiencia, nuestros televidentes puedan conocer un poco de la trayectoria personal y profesional de nuestros invitados. Y en tu caso, me gustaría saber cuál fue esa emoción que te motivó a estudiar la carrera de economía, cuando en nuestro país no es una carrera que está, digamos que, tan en boga en estos tiempos. Una persona joven, que igual te has destacado bastante en este ámbito que es muy estricto y de un sector, digamos que muy cerrado. Hay muchos abogados, pero no hay muchos economistas. Sí, mira, en mi caso, en mi familia, tanto mi madre como mi padre le estudiaron, se dedicaron ambos a la banca, no exactamente a la práctica profesional a la que yo me he dedicado, pero siempre hubo una influencia, en cierto sentido intelectual, en las conversaciones de sobremesa, en las reuniones de amigos, etcétera. Y siempre entendí desde joven que la economía presentaba una especie de instrumental para poder entender los acontecimientos del momento, cómo se vinculan con la historia, cómo temas internacionales tienen impactos locales aún y se han insospechado. Entonces yo siempre tuve muchas curiosidades en ese sentido. Estudié en la Pucamaima, estuvimos en la promoción, la última promoción que nuestro maestro, el padre Alemán, firmó como director antes de partir, y es algo que llevamos con mucho orgullo. Y luego continué por influencia de varios extraordinarios profesores que tuve hacia Chile, en la Pontificia Católica de Chile, donde formalicé los estudios de maestría, y bueno, por ahí continuó la carrera que al día de hoy pues sigo. Qué bien. ¿Y cuál tú entiendes que ha sido, digamos que la clave o tu factor de éxito en el ámbito de la economía? Te has destacado como asesor, digamos que en el ámbito privado, pero también tienes vínculos muy arraigados con la Cámara de Comercio, Dominico-Suiza y otras instituciones de relevancia. Mira, es difícil hablar de uno, como sabes, pero si yo tuviera que dar un consejo generalizado, ni siquiera a los economistas, en general en cualquier profesión, creo que el elemento comunicacional es sumamente clave. Estar constantemente mejorando la manera en cómo de forma clara se expresan las ideas y mantenerse siempre estudiante. Yo creo que todo el tiempo me la paso tratando de aprender lo nuevo, estar siempre al día y actualizado con los diferentes temas, y tener quizás un enfoque multidisciplinario. El que solamente de economía sabe, quizás no de economía sabe. Entonces hay que también saber un poco de historia, entender elementos de geopolítica, filosofía,
hay un sinnúmero de otras áreas del saber que complementan lo que yo considero genera un maestro economista, y yo he sido privilegiado de haber sido educado por varios. Muy bien. A una persona que quisiera conocer o profundizar sobre la dinámica económica, ¿cuáles serían esas fuentes de consulta que les recomendarías? Mira, es muy amplio. En general, para cualquier economía, hay que reconocer que hay factores externos que vinculan a un país como República Dominicana. Uno piensa mucho en Estados Unidos, pero hay razones. Es que Estados Unidos es el principal socio comercial, el principal emisor de turistas, el principal emisor de inversión extranjera directa, el principal emisor de remesas. Entonces, esos son variables clave que sin duda, a través de diversas fuentes, locales e internacionales, nuestro Banco Central es un gran generador de data, uno puede darle seguimiento a un sinnúmero de esas variables. Hay elementos domésticos, por ejemplo, la evolución del propio crecimiento de la actividad medido por el propio Banco Central, la evolución de cómo se ven las cuentas fiscales que tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central también pues genera, la del comercio internacional, Dirección General de Aduana, una muy buena fuente de datos, a nivel del sistema financiero, la superintendencia de banco, en fin, Dominicana, yo debo decir que cuando comparo con otros países de la región, tiene una generación de data pública pues que supera en calidad y cantidad lo que yo visualizo en otros países. Qué bien. O sea que la data está ahí, solo hay que salir a buscarla y analizarla. O sea que la recomendación es ver la data y la data te guía, ¿verdad? A hacer un análisis, digamos que personal de por dónde van las cosas. Vemos que también eres docente, académico. ¿Cuáles son esos últimos o lo más reciente en la parte académica en tu desarrollo personal y profesional? Me comentan, ¿verdad? Que bueno, hay novedades en ese sentido. Sí, casi, ya que estamos en medio, una primicia. Esta es una primicia. Tras la salida del querido amigo Magín Díaz, o mejor dicho, el nombramiento en el ministerio ahora llamado Hacienda y Planificación, él ocupaba la dirección de la Facultad de Economía en la Pucamaima. Y entonces el rector tuvo la gentileza de acercarse a mí, ofrecerme la posición, y hace muy poco fue anunciado que voy a estar dirigiéndola. O sea que eso es parte, digamos, de lo nuevo, como te comento. Qué bien, bueno, nuestras felicitaciones, desearte el mayor de los éxitos, y tú sabes que aparte de ser un privilegio, como te comentaba, es un gran compromiso por múltiples razones, pero también por los maestros que sucedes en esta responsabilidad. Estudiaste, hiciste estudios en el Fondo Monetario Internacional, y recientemente se anunció una visita del FMI a la República Dominicana. Cada vez que se anuncia y que hay una visita del Fondo Monetario Internacional, se generan preocupaciones, hay polémica de por qué el Fondo Monetario Internacional nos visita, quizás porque hay recuerdos no muy gratos de visitas de otros momentos donde la economía ha estado en crisis. ¿A qué obedece esta visita? Y coméntanos si debemos de preocuparnos en este momento. Categóricamente les digo que no deberíamos de preocuparnos. Quizá para beneficio de la audiencia comentarles que cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, posterior a la Gran Depresión económica de los años 30, como una idea de un gran economista llamado John Maynard Keynes y otros, dentro de los artículos constitutivos del fondo, había un artículo, el artículo 4, que tenía un objetivo de supervisión macroeconómica, porque se había determinado que una de las causas de aquella crisis de los 30 era que no había un foro global que estuviera monitoreando las debilidades estructurales de los países. República Dominicana fue de los primeros países que se adherió al Fondo Monetario Internacional, de hecho somos miembros fundadores, y en el marco de ese artículo 4, el Fondo Monetario Internacional anualmente programa visitas a todos sus miembros, donde lleva equipos que tienen economistas especializados en áreas fiscales, monetarias, del sector real, externa, financiera, para que hagan un análisis, si se quiere, de la salud macroeconómica de sus miembros. Por lo tanto, hay una visita programada cada año del Fondo Monetario Internacional. A veces
en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, esas visitas se hacen más recurrentes. Ya no por motivo del artículo 4, sino por otros artículos de que si tengo un acuerdo, tengo que revisar cómo el miembro que accedió a los fondos está haciendo uso de ellos. Y no es el caso nuestro. El fondo está viniendo, como vino el año pasado, como vino en años anteriores. Se va a publicar una nota de prensa próximamente donde donde se va a comunicar una visión general de lo que han sido sus primeras interacciones. Retorna el equipo a Washington, prepara un informe extenso, es en mi opinión el mejor informe de evaluación macroeconómica que se realiza para la República Dominicana, y eso se presenta en el directorio del Fondo Monetario Internacional para aprobación. Y con esa aprobación entonces se genera un registro de que en este caso este país tiene tal nivel de salud como si fuera a ir al chequeo anual del médico, y en ese registro y en esa documentación podemos ver dónde están los principales riesgos, los principales desafíos y análisis de la coyuntura. Y recomendaciones, supongo. Por supuesto, recomendaciones de política económica. Muy bien, entonces qué bueno que nos da esa tranquilidad saber que no obedece a ninguna situación, porque como ha coincidido con varios factores que están incidiendo y generando presión en la sociedad y en la propia economía, de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero sí me gustaría saber desde tu perspectiva cuál es tu análisis general de cómo anda la economía dominicana hoy en día. Mira, a mí me gustaría separar horizontes temporales, la coyuntura, qué está pasando en el muy corto plazo y cuál es, más allá de lo que ocurre en el corto plazo, esa perspectiva que se tiene para República Dominicana a mediano y largo. Y habría que partir con la situación internacional por el impacto que tiene en nuestro país. Lo primero que hay que reconocer es que estamos atravesando lo que se podría considerar un cambio de época. Estamos viendo un nuevo orden arancelario de la principal economía del mundo a través de esta nueva política arancelaria que tiene impacto en nuestro país. Un nuevo orden de seguridad transatlántico por la forma en cómo están manejando todos los elementos vinculados a la OTAN y a la geopolítica en distintas zonas del mundo. También es otro de los elementos. Pero entonces, en medio de esta incertidumbre que se ha venido generando, cuando uno analiza los indicadores de riesgo país, es decir, ese retorno adicional que exigen los inversionistas para adquirir un bono soberano nuestro en lugar de un bono libre de riesgo como el americano, están en mínimos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista de la economía internacional se reconocen que hay aparentes tormentas por toda esta incertidumbre, pero desde el punto de vista de la percepción de los inversionistas en República Dominicana, los cielos lucen estar soleados, porque están demandando nuestros bonos cada vez más. En adición, el mes pasado, la calificadora internacional Moody's elevó la calificación crediticia de la República Dominicana, algo que es bastante positivo en medio de este entorno. Entonces aquí llega la paradoja. ¿Cómo es que fuera tenemos esta gran tormenta y aquí hay cielo soleado si la interpretación de lo que está ocurriendo localmente es que nuestra economía se está desacelerando? Y es cierto que se viene desacelerando. Y hay cierto estancamiento, pudiéramos decir, porque no estamos creciendo. No estamos creciendo en la medida en la que deberíamos estar creciendo. Estamos creciendo alrededor de 2,4% en los primeros 7 meses del año. ¿Contra qué deberíamos comparar eso? Contra nuestro crecimiento potencial, que se calcula en alrededor de 5. Por lo tanto, estamos a menos de la mitad de lo que deberíamos estar creciendo. ¿Por qué los inversionistas internacionales no les preocupa tanto eso? Porque a pesar de que estamos creciendo la mitad, todavía República Dominicana está creciendo en promedio como crece Latinoamérica. Hay quienes ven esto como positivo. Yo personalmente creo que no deberíamos de caer en tanta complacencia, porque nosotros durante los últimos 30 años hemos sido el país que más crece en Latinoamérica. Entonces el hecho de que ahora estemos en el promedio en un año como el 2025, lo que me sugiere es que hay factores que están desacelerando la economía. ¿Cuáles son algunos de estos factores? Primero, hay una desaceleración de la demanda externa. ¿Qué quiere decir esto? Esta interrelación que tiene nuestro país con Estados Unidos y otros países, pero sobre todo Estados Unidos. Que es nuestro primer socio comercial. Por supuesto, y como mencioné antes, la conexión que tenemos con remesas, inversión extranjera directa, turismo y otros.
Pues en Estados Unidos, durante los años post-COVID, estaba creciendo a cerca de 3%, un nivel bastante elevado para esa economía, por encima del potencial americano de 2%. Pero actualmente la economía americana se viene desacelerando. Esa desaceleración lleva a que el motor de crecimiento externo nuestro también se desacelere. De hecho, se estima que por cada punto de crecimiento estadounidense, República Dominicana crece alrededor de 2. Y como la economía americana se ha desacelerado en más o menos un punto porcentual, entonces ya uno más o menos puede calcular que 2 puntos porcentuales de crecimiento se le pueden atribuir a esa desaceleración de la demanda externa americana. Pero hay factores domésticos también. ¿Cómo cuáles? El que sería más evidente para el dominicano a nivel del empresariado y a nivel de los hogares, el consumidor o como se dice el dominicano de a pie, son las altas tasas de interés. Tasas de interés que han estado altas durante la mayor parte del año y que en las últimas semanas hemos visto cierto alivio y cierta reducción de tasas como un reconocimiento de las autoridades, sobre todo monetarias, de que ya estaba demasiado desacelerada la economía y están empujando para que las tasas bajen y además esto lleve a que haya más demanda de crédito de los hogares, de las empresas. Esas tasas de interés elevadas lo que han hecho es desincentivar consumo e inversión. Pero también hay otro elemento y es el elemento de un gasto público, particularmente en infraestructura. Pensemos en presas, pensemos en carreteras, pensemos en caminos vecinales, pensemos en acueductos, etcétera. Es decir, esa inversión que genera el gobierno, que primero catapulta inversión privada, pero que también genera empleo, estaba presupuestada en los últimos 2 años en mínimos históricos. Y en ese sentido, fíjate que tu demanda externa desacelerada, tu demanda privada, producto de altas tasas de interés desacelerada, y tu demanda pública desacelerada, todo esto ha redundado en una desaceleración, como estamos viendo, de nuestra economía. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cómo se revierte eso? Bueno, lo primero que anunció el nuevo ministro, Magín Díaz, es que en este año 2025 van a estar incrementando la inversión pública. Pero ojo, estamos en septiembre, digamos que tenemos el último trimestre de inversión y ya el presupuesto se supone que está próximo a ser completado, porque el nuevo presupuesto debe presentarse en octubre conforme establece la Constitución. Claro, yo no estoy aquí, y qué bueno que mencionas eso, pensando en cómo vamos a cerrar el año, porque si me preguntas a mí, yo creo que el 2025 es muy difícil que pueda remontar y que retornemos a las tasas de crecimiento hacia el cierre de año que caracterizan a Dominicana de 5%. Hay que reconocer que 2025 va a concluir como un año de bajo crecimiento. No me sorprendería que andemos en el orden entre 2,3, 2,7% de crecimiento. Esos son crecimientos bajos. Ahora, lo que está anunciando el ministro con un cambio en el presupuesto complementario, aumentando la inversión pública, me parece a mí que está creando la antesala para que cuando en octubre se presente el presupuesto 2026, se vuelva a aumentar la inversión pública y pensemos más en los próximos 12 meses, para que hacia 2026, ahí sí, junto con una baja de tasa de interés que está implementando el Banco Central, tengamos a este paciente enfermo, pero con una doble dosis de medicina, la fiscal y la monetaria. Un booster de vitamina económica. Correcto, para que ya 12 meses, mirando hacia adelante, pensando más en la segunda mitad del 2026, podamos ver una economía que esté creciendo en las tasas cercanas al potencial. Muy bien, Raúl, tenemos que hacer una pausa. Ustedes mantengan la sintonía, que en breve continuamos con esta interesante conversación sobre la macroeconomía de la República Dominicana y en el ámbito internacional. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Les recuerdo que conversamos con Raúl Ovalle, economista. También quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G, y a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Raúl, hablábamos en sentido macro, ¿verdad?, de la situación económica, de las perspectivas de cierre del 2025. Me gustaría hablar de manera puntual de varios aspectos de la economía que están generando preocupación en este momento. Uno de ellos, evidentemente, es
el alza del dólar o de la tasa cambiaria, como ustedes los expertos le llaman. ¿A qué obedece esta alza? Y algunos economistas sugieren una tasa de un 65 pesos por cada dólar. ¿Qué es lo que está pasando y cómo vamos a mitigar el impacto de esta alza cambiaria? Claro, lo primero es que el dólar debería saludablemente depreciarse, es decir, aumentar cada año, lo único que idealmente de una manera gradual y previsible. Aquí hay que separar el concepto oriental del miedo y el peligro. Reconozco que para la ciudadanía y sobre todo luego de lo que fue el trauma que se vivió en el 2003, cada vez que el dólar comienza a aumentar de un modo que se siente poco previsible, se genera miedo. La pregunta es si las razones que fundamentan ese aumento constituyen peligro. ¿Qué hacemos los economistas? Comenzamos a evaluar las fuentes generadoras de divisas. En el 2003, cuando aumentó, no fue que el tipo de cambio aumentó y llegó a una crisis bancaria. No, es que hubo una crisis bancaria que llevó a un trauma colectivo, un pánico colectivo donde se demandó muchos dólares como refugio. Por eso tenemos esta idea de asociar el dólar está el peso contra el dólar aumenta y es un problema. Yo digo, no, depende. Lo que está ocurriendo ahora es que estamos viendo inversión extranjera directa, una fuente clave de divisas que llegan a República Dominicana en máximos históricos. Exportaciones totales de divisas en máximos históricos. Llegada de turistas y por lo tanto el gasto que realizan los turistas, que es el ingreso por turismo que recibimos, en máximos históricos. Remesas, además, en máximos históricos. Yo sumo esas cuatro partidas, que son las fuentes estructurales de divisas que llegan al país, y estamos hablando de cerca de 40.000 millones de dólares. Y si sumo otras, como por ejemplo, el propio endeudamiento público, que aunque es mucho menor cuando comparo con el resto de esas divisas, el total de la divisa que ha recibido República Dominicana en los últimos 12 meses es cerca de 50.000 millones de dólares, un máximo histórico. Nunca habíamos recibido tanto. Entonces, llega más divisa, ¿eso hace que aumente la tasa? ¿No debería ser al revés? No, porque entonces aquí llega un contrafactual, vamos a decirlo así, algo que está ocurriendo en el entorno. Y es que a pesar de que estamos recibiendo todas esas divisas, eso está ocurriendo en una coyuntura donde a nivel internacional las tasas de interés están elevadas. ¿Por qué eso es importante? Porque si las tasas de interés en Estados Unidos están altas, individuos de alto valor patrimonial y empresas que tienen excesos de liquidez, en lugar de invertir su plata en República Dominicana, dicen, déjame mejor invertir allá. Pero fíjate que no están sacando la plata porque hay un problema estructural macroeconómico. No la están sacando porque en la República Dominicana están anticipándose a una crisis. Es simplemente que el rendimiento de los instrumentos que se ofrecen fuera es mucho mayor. ¿Qué hace entonces nuestro Banco Central para tratar de evitar esa salida de divisas, que por cierto es la que te lleva a una presión cambiaria? Aumenta las tasas de interés. Por eso las tasas de interés habían estado tan altas durante la mayor parte del año. Y una pregunta, algunas personas se quejan de que, por ejemplo, a veces se dificulta cierta cantidad o conseguir tener acceso a las divisas. Y ya aquí, como experto, tú me dirás si es cierto o no que hay bajo circulante o déficit de circulante en el país. No de divisas, lo que yo siempre digo... En sentido general, el circulante. Pero yo lo que siempre digo es, aquí no hay un problema de divisas, aquí hay un tema de, si quieres más divisas, vas a tener que aceptar un tipo de cambio más alto. Y por eso decía al principio, no es un problema que la moneda se deprecie. Yo creo que hay que también reconocer que la credibilidad que durante años el Banco Central ha ganado ha permitido que, a pesar de que pospandemia ha habido una mayor depreciación de la moneda de la que se tenía antes de la pandemia, la inflación está controlada. De hecho, actualmente la inflación está por debajo de la meta. No ha habido tal traspaso en términos generales de mayor depreciación cambiaria a inflación generalizada. Reconozco que hay algunos sectores, como en el inmobiliario, por ejemplo, que tienen un efecto, por supuesto. ¿Por qué? Porque como muchos de los precios se denominan en dólares, pues entonces el incremento de la divisa puede llevar a que al mismo tiempo aumente y lleve entonces a negociaciones entre adquirientes y constructores. No voy a ser ingenuo de que ese tipo de elementos no ocurre, pero a nivel generalizado
República Dominicana no tiene condiciones que yo calificaría de peligro. Simplemente hay que reconocer que mientras las tasas de interés internacionales estén más elevadas, vamos a tener esta presión en el tipo de cambio. Y si yo tuviera que hacer una recomendación a las autoridades, es que más que tener este miedo a flotar la moneda, simplemente se comunique de una manera efectiva que las tasas de depreciación, es decir, los incrementos del tipo de cambio que veíamos en el pasado, cuando las tasas estaban bajas, por cierto, pues en esta coyuntura tenemos que anticiparnos a depreciaciones mayores, pero que sea previsible, que el dominicano entienda que esa es la situación y no que le agarre de sorpresa, que es donde se generan estos ruidos innecesarios, que insisto, para mí entiendo el miedo, pero no constituye un peligro. Bien, hablamos de tasas de interés en los Estados Unidos y justamente es esa una de mis inquietudes en esta conversación. Se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos tome decisiones puntuales en los próximos días respecto a sus tasas de interés. Como pudiera, ya sabemos que esto tiene un impacto para la República Dominicana. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene? ¿Sería de aumento, de reducción? Porque había una disyuntiva entre Donald Trump y el funcionario a cargo de esta decisión. Entonces, desde tu opinión y conocimiento del tema, ¿cómo nos podría impactar la decisión respecto al cambio de tasa por la Reserva Federal de los Estados Unidos? Claro, es bueno contextualizar que la razón por la que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, tiene tasas de interés más altas que en el pasado, es porque venían de enfrentar un problema inflacionario luego de la pandemia. La inflación en Estados Unidos llegó a un máximo de 40 años, casi 10%, algo insólito. Generaciones no habían visto eso y la Reserva Federal se vio forzada a aumentar tasas para que la inflación bajase. La inflación comenzó a bajar, todavía no llega a la meta de la Reserva Federal, que es el 2%, pero está cerca, está más o menos en 2,5, 2,7%. Y en este contexto, la semana que viene, la Reserva Federal se reúne 10 veces al año para tomar una decisión de si aumenta, baja o mantiene las tasas de interés. El mercado está anticipando que la van a bajar. Bajar la tasa de interés implica que el resto de las tasas de interés de productos como por ejemplo productos hipotecarios, préstamos de vehículos, en fin, también puedan comenzar a bajar. No es una certeza, pero te genera un efecto dominó. Un efecto, claro, donde los bancos y otros operarios del sistema financiero también pueden comenzar a flexibilizar sus condiciones financieras, lo que a su vez lleva a que los consumidores americanos, incluidos los dominicanos que residen allá y que nos envían remesas, pues puedan acceder a créditos y consumir más, a que las empresas medianas, también puedan expandir su capital financiándolo a través del sistema financiero americano. Entonces todo esto va a redundar en que una economía, como dije al principio, que la Reserva Federal reconoce se viene desacelerando, van a bajar las tasas para tratar de que esa desaceleración pues se transforme eventualmente en un mayor crecimiento hacia corto y mediano plazo. ¿Cómo impacta eso a la República Dominicana? Eso le va a dar mayores grados de libertad a que nuestro Banco Central baje las tasas de interés. Porque recuerda... Y los inversionistas entonces, como la tasa ya está más bajita, ya claro, esto de manera empírica, ¿verdad?, se supone que pudieran traer sus inversiones hacia la República Dominicana. Por supuesto, en la medida que nuestro Banco Central también responde. Entonces es positivo para nosotros porque esta situación de tasas elevadas pues podría llevar, localmente quiero decir, pues podríamos ver que en los próximos 12 meses el Banco Central tenga espacio para que bajen. Pero quiero aquí sí colocar un asterisco y creo que es muy importante. Y tú en algún momento hiciste alusión a ello y es que tenemos que por primera vez, quizás desde los años 70 cuando Nixon, un presidente americano está interviniendo, al menos comunicacionalmente, en lo que la Reserva Federal está haciendo. Está criticándola de manera abierta. Y esto es relevante porque hace tiempo que los economistas aprendimos que un elemento clave para cualquier banco central es mantener su independencia.
que los empresarios y los hogares, los consumidores, entiendan que ese Banco Central va a perseguir un objetivo de estabilidad de precios y máximo empleo en el caso de Estados Unidos, independientemente del ciclo político. No, independientemente, en el caso, por ejemplo, dominicano, de que sean designados por decreto del Poder Ejecutivo. Por supuesto. Entonces, aquí se está minando esa independencia. ¿Por qué ese tema es relevante? Porque la idea de que la Fed, la Reserva Federal, baje la tasa de interés y la Reserva Federal controla las tasas de interés de corto plazo, tiene detrás una idea de que el resto de las tasas también bajen. Pero si la Fed baja la tasa en septiembre y continúa Trump y su administración y el Departamento del Tesoro minando la credibilidad e independencia de la propia Reserva Federal, es posible que los inversionistas que operan con tasas de interés no de corto plazo, sino más de largo plazo, digan, ¿sabe qué? A la Fed que baje las tasas, pero las mías yo no las voy a bajar, porque yo no sé si esta incertidumbre, cómo se va a traducir mañana, y que entonces veamos a un Donald Trump, sin proponérselo, generando el efecto contrario a lo que desea. Él quisiera que todas las tasas de interés, de toda la estructura de tasa americana, bajen, pero podría darse que solo la Fed baje la suya, pero el resto del sistema financiero no lo haga al mismo tiempo. Eso es un riesgo, no estoy diciendo que vaya a ocurrir. Claro. Y va a depender, insisto, de qué tan exitoso sea la administración Trump en minar la independencia de la Fed. Si ese riesgo se materializa, entonces ahí sí te tendría que decir que mi opinión sobre la República Dominicana cambiaría, porque ahora tendríamos que las tasas de largo plazo en Estados Unidos no bajan y por lo tanto los inversionistas no tendrían ese incentivo para venir y todavía habría incentivo para sacar dólares y llevarlo allá. Entonces fíjate que ese elemento que tú has traído sobre la independencia de la Reserva Federal y lo que está haciendo la administración Trump es sumamente clave y ojalá y que luego del anuncio de la semana que viene pues se tranquilicen un poquito más y que no sigan intentando interferir con esas decisiones. O sea que tendríamos que esperar cuál va a ser la dinámica quizás de aquí a un mes. Quizás entonces, el cierre de año. Sí, pero para ver la respuesta del presidente Donald Trump, de su equipo, y cómo se comporta entonces el mercado para poder tener un análisis más certero sobre el impacto en la República Dominicana. Y digo cierre de año porque los aranceles de Trump están entrando ahora y eso también va a generar que a corto plazo veamos un brote coyuntural de la inflación estadounidense. Vamos a hablar brevemente de los aranceles, que es un tema también de mucho interés que está incidiendo en las economías a nivel internacional. Luego de esta pausa, mantenga la sintonía en Opiniones. Seguimos con más en Opiniones. Estamos analizando la panorámica económica nacional e internacional y por supuesto hay un tema que está impactando en la dinámica industrial, en los hogares y evidentemente en nuestra economía, que es la crisis del sistema eléctrico. Tanto en entrevistas en otros medios y en artículos, pues habías hecho un pronóstico y te mantenías un tanto pesimista sobre el futuro del sector eléctrico en relación a la crisis que atravesaba y las dificultades para superarla. Al parecer tenías razón y hoy en día vemos que incluso este sector se ha declarado en emergencia nacional. ¿Cuál es tu parecer y cuáles serían desde tu óptica las posibles soluciones o si es que las soluciones traspasan las posibilidades de la gestión actual? Mira, el tema eléctrico, primero hay que reconocer que es un problema macroeconómico en República Dominicana. Yo no reconozco países fuera de África subsahariana donde lo sea. Es, debo decir, triste y vergonzoso que durante décadas no hayamos podido generar soluciones definitivas y si bien previo a la pandemia pienso que estábamos encaminados hacia un mundo donde ya los apagones eran cada vez menos frecuentes y quizá una forma de reducir todo es hacer una pregunta: ¿cuánto tiene que destinar el presupuesto nacional cada año al subsidio del sector eléctrico? Esa quizás es el principal indicador para saber la salud del sector. Llegamos a estar en 0,4 del PIB
Ahora mismo estamos, y para ponerlo en perspectiva, en aquel momento eso pudieron haber sido cerca de 500 millones de dólares. Actualmente estamos en 1.4 del PIB, más que el triple. Y eso es algo problemático, porque estos son subsidios a un gasto completamente corriente. Y ese es un sector que a nivel de generación necesita inversiones. La generación tradicionalmente ni siquiera había sido un gran problema. Tenemos un sector privado pujante con generadoras que se han estado construyendo y demás, pero aparentemente errores de programación llevaron a que plantas que se suponía estaban planificadas para estar instaladas en esta fecha no están instaladas. Pero la demanda del sector eléctrico crece a nivel de las empresas, a nivel de los hogares, con el crecimiento económico cada año. Es algo que se planifica. Entonces, si no tienes unas plantas a nivel de oferta que compensen ese incremento de la demanda, entonces esa brecha, al final, ese mercado se cierra o con aumentos en el precio, pero como está todo subsidiado, con apagones. Entonces, en el fondo, es difícil. La escasez que se está viendo es justamente un reflejo de una oferta que no está calzada con la demanda del sector. Entonces, por un lado, la parte de la generación. De planificación. Sin duda. Hay otro elemento, y es que las pérdidas del sector eléctrico han estado también en aumento. La pérdida significa que energía que se genera es energía que el gobierno tiene que pagarle a los generadores, pero la pregunta es, de ese 100% que están generando los generadores, ¿cuánto llega a los hogares? ¿Y cuánto se registra y factura el gobierno que los hogares consumieron? Entonces, bueno, lo facturan las EDES, que son... El problema es si le están facturando, porque si se pierde, por ejemplo, porque se roban la energía y por lo tanto no se facturó y no se paga, todo eso redunda en más subsidios. Entonces, esto lleva a una idea, y fíjate, ahora estoy moviéndome desde la generación al mundo de la distribución, claro, que es otro problema y que genera una necesidad de inversión en redes, renovaciones de redes, en contadores inteligentes, en fin, en un sinnúmero de otros elementos. Fíjate que todo esto entonces redunda a que se requieren recursos, inversión en el sector, no solo gasto corriente por esta coyuntura, sino inversiones. Pero las autoridades habían mantenido durante los últimos años la inversión pública en mínimos históricos. Entonces, una inversión pública en mínimos históricos no solamente te afecta el mantenimiento de infraestructura clave, es que también dejaste de invertir en un sector que tiene necesidad constante de inversión. Y es un sector muy dinámico, es casi parecido al tecnológico, cada vez hay más demanda. Por supuesto. Y en la medida que hay más demanda, pues tienen que haber más producción, evidentemente. Y mejor distribuida. Claro, hay un aspecto que me llamó la atención, que haces un antes y después de la pandemia con el tema. ¿Esto por qué? Porque ya después de la pandemia han pasado 4 años. Lo que pasa es que la pandemia hizo que muchas industrias tuvieran que operar a menor capacidad, los hogares estuviesen demandando más energía y hubo una decisión clave que implementó el gobierno de entonces, que fue, vamos a darle luz 24 horas a todos los hogares. Durante la pandemia eso hacía todo el sentido del mundo porque todos estábamos confinados. El problema es que cuando salimos de la pandemia, si se mantenía, como así se hizo, esta política de entregarle luz 24 horas a todos los hogares, desde el punto de vista de la planificación, eso es como decir, vamos a aumentar la demanda de manera sostenida. Como ahora vamos a aumentar la demanda de manera sostenida, entonces ahora vas a tener que tener una oferta que aumente a la par con esa demanda. ¿Dónde estaban esas plantas? Si no llegaron a tiempo, entonces se genera el descalce que estamos viendo hoy. Mira, ahí en ese tema, un aspecto que es difícil hasta para los economistas, pero que es importante tocarlo, y es desde la parte de la economía doméstica. Al que paga religiosamente y le llega su factura, no ve esa parte de que, bueno, hay un déficit porque hay otros que no pagan o se roban la luz. Entonces, a esos sectores que sí pagan, ¿de qué manera se pudiera hacer una planificación en esa distribución guiada? Mira, es algo que genera molestias y es natural, pero hay que reconocer que lo que se está dando es una especie de subsidio cruzado. Esto es importante entenderlo. Nosotros estamos pagando, porque el precio de la energía está subsidiado, un nivel en la economía del hogar menor
al que deberíamos pagar si no se subsidiara. De hecho, como sabe, está establecido por niveles de consumo y a partir de cierto nivel de consumo tú tienes una tarifa más alta diferenciada, o más correcto. baja, es diferenciada. Entonces, aquí la clave está en que ¿por qué el dominicano promedio paga religiosamente, independientemente del nivel social, el teléfono, pero no la luz? Bueno, lo que pasa es que el teléfono no está subsidiado, ahí opera el mercado al 100%. Entonces, pero en el caso hay de la luz, estadísticas de que las personas que están regularmente conectadas no pagan, porque es que te suspenden el servicio. en el caso de los teléfonos, pero en el En el caso de la energía eléctrica. Pero depende de los sectores. Hay sectores donde las brigadas no entran ni llegan. También hay empresarios que no pagan, que roban la luz. Eso es una realidad, lamentablemente. Entonces hay que hacer, famosos, pero vamos hay que hacer una lucha, hay que hacer una lucha frontal. Se parece mucho, aunque en una esfera diferente, el caso de la administración tributaria y la evasión fiscal, pero hay que hacer una lucha frontal que va a requerir además, como decía, inversiones en contadores inteligentes, en renovar redes y demás, para minimizar esas pérdidas que actualmente se tienen. Mira, hay un aspecto en este tema, para cerrar y pasar brevemente, que el tiempo se nos agota, a la parte del impacto de la geopolítica, la situación mundial, y es la declaratoria de emergencia del sector eléctrico para, de alguna forma, supongo, el Poder Ejecutivo y las autoridades, pues, llevar soluciones en el corto plazo. ¿Tú crees que con esta medida se van a ver de manera positiva en el corto plazo alguna solución a la crisis actual del sistema eléctrico? Mira, el papel no es lo que te va a generar la solución. Lo que permite ese decreto es que el gobierno pueda adquirir plantas movibles, barcazas como se le conoce, de manera rápida y expedita, que funcionen de manera coyuntural y transitoria como generadoras que compensen algo de esa demanda adicional que tenemos y que producto de una falta de planificación de instalación de nuevos generadores, pues se compense a nivel coyuntural y que se pueda también compensar elementos vinculados a la distribución, ya no la generación, como contadores, que si se siguen los procesos tradicionales vinculados a la ley de compra y contrataciones, pueden tomarse mucho tiempo. Y entonces hay una situación donde las autoridades del sector eléctrico necesitan velocidad, necesitan eficacia, y entonces he interpretado esta declaratoria de emergencia como la manera en la que el Poder Ejecutivo apoya de que lo que se tenga que hacer se haga rápido y que estos elementos burocráticos no sean un freno para que este asunto, al menos coyunturalmente, se pueda mitigar. Muy bien. Tenemos un escenario internacional con varios conflictos bélicos, aumento en los precios de los combustibles, una dinámica arancelaria y económica muy distinta y agresiva por parte de los Estados Unidos. Los desafíos para la República Dominicana que representa esta situación mundial y cómo podemos mantener con esta situación ese nivel de crecimiento, aunque sea bajo, en torno a la región latinoamericana. Mira, yo pienso que es clave un monitoreo de los riesgos geopolíticos. Quizás idealmente crear una especie de consejo consultivo con especialistas en la materia. Te voy a dar un ejemplo que conecta con el sector eléctrico. En el día de ayer hubo un ataque desde Israel hasta Qatar, y Qatar es uno de los grandes productores de gas natural del mundo, un país que está ubicado en el Golfo Pérsico. En República Dominicana el 40% de la generación energética es gas natural. Nosotros no somos productores de gas natural, tenemos que importarlos. Si ese conflicto entre Israel y Qatar se volviese permanente, aparentemente la mayoría de los especialistas entienden que va a ser algo coyuntural, pero si fuese más permanente, sin duda eso presionaría los precios del gas natural, lo que a su vez llevaría a que la situación eléctrica que estamos viviendo actualmente se agrave. Esto entonces lleva a una... fatal. Claro, esto lleva a una lección, y es ¿por qué República Dominicana no contrata seguros? Porque eso es un producto a nivel internacional que se le ofrecen a países contra incrementos de precio de hidrocarburos. Y que cada año, por ejemplo, en una política de Estado de
en inglés se llama hedge, pero es básicamente de un contrato de seguros contra esta volatilidad y aumento de precios, y todos los años en el presupuesto se coloca una línea, se transparenta ante la sociedad de que nosotros sí estamos contratando unos bancos de inversión, que si esos precios internacionales, producto de este entorno geopolítico, aumentan, República Dominicana sigue recibiendo y pagando el precio por el cual pactó. Un precio que uno pensaría sería menor al que ocurriese si se materializan esos riesgos. Entonces sí, pienso que eso es algo clave. Ahora, hay otro tema geopolítico que conecta mucho con lo económico, al que hiciste alusión, y es este nuevo orden arancelario, que implica que el país que durante años había sido el principal propulsor del libre comercio, que es Estados Unidos, hoy está siendo uno que se está volviendo cada vez más proteccionista. Y desde abril introdujo en el llamado Día de la Liberación aranceles a todos sus socios comerciales. Incluyendo a la República Incluyendo Dominicana, a la República que estamos en el Dominicana. renglón del 10%. Claro, a pesar de todo lo que eso implica, yo pienso que Dominicana está en una posición que le favorece relativo a un sinnúmero de otros países. Actualmente hay 98 países a nivel global que van a estar pagando el 10%, al igual que nosotros. Pero de esos 98 países, República Dominicana es el país que está más cerca, sobre todo de la costa este americana. La costa este americana es la zona de mayor PIB per cápita americano, de mayor generación de riqueza, y es una zona que demanda un sinnúmero de bienes. Algunos de estos bienes, como textiles, cigarros, instrumentos médicos, son bienes que nuestras zonas francas producen. Entonces, nosotros estamos compitiendo contra otros países, como México, que aquellos bienes que están fuera del Tratado de Libre Comercio de México están pagando cerca del 30%, pero nosotros pagamos 10%. De repente tenemos países como Brasil, países como la India, que están pagando un arancel de 50%. Y algunos de estos países producen lo mismo que nosotros le exportamos a Estados Unidos, lo que sugiere que para los importadores americanos, pues van a preferir desviar comercio hacia la República Dominicana porque el impuesto es mucho menor. Y además la cercanía le ahorra costos. Por supuesto. En adición, no solamente deberíamos de esperar un desvío de comercio, también un desvío de inversiones. De hecho, ya eso es algo que se ha materializado. Hubo un señor americano, hay una parte positiva. Por supuesto, hubo un señor americano que tenía en Aguascalientes, México, la tierra de los hidrocálidos, como se hacen llamar ellos, una planta de textiles o de etiquetados que, producto de este nuevo orden arancelario, ahora iba a tener que pagar 30% por cada furgón que iba a ingresar a Estados Unidos, y decidió mudarse a Tamboril. Y ahora tiene su planta en Tamboril. Pero como él, deben de haber muchos. Entonces yo pienso que el gobierno no debería desaprovechar esta gran oportunidad que tenemos al frente y diseñar de manera inteligente un plan de atracción de inversiones. Un plan nacional de atracción de inversiones que involucre actores clave, como por ejemplo la Cancillería, y que se formen misiones comerciales. Industria y comercio. Correcto, y misiones comerciales en conjunto con actores clave del sector privado que puedan ir y visitar esos países que van a estar pagando aranceles mucho más altos y hablarle entonces de todas las ventajas que ofrece República Dominicana, más allá de la cercanía, nuestra estabilidad política, nuestra estabilidad social, el país que más crece en toda la región. Por supuesto, está el asterisco de que esos inversionistas pueden preguntar, bueno, ¿y la electricidad cómo me lo van a resolver? Entonces aquí volvemos a tocar por qué el tema energético es un tema macroeconómico, pero más allá de esos temas, tenemos un sinnúmero de otros elementos de ventaja que yo creo que de manera inteligente las autoridades pudieran aprovechar y capitalizar. Hablando de esa, digamos que, migración de inversionista deseada, aquí hay un factor importante que es la mano de obra, la parte laboral. Te habías referido anteriormente, no recuerdo si en un artículo, que por cierto aprovecho para la cuña de tu columna en el periódico El Caribe, muy interesante, les invito a que la lean. Tenemos ese desafío de una dinámica económica mundial cada vez más vinculada a lo tecnológico, ahora el auge de la inteligencia artificial y la digitalización. ¿Cuáles son esos desafíos que sugieres de cara a fortalecer
la parte laboral de la República Dominicana y que no se vea entonces, digamos que impactada por una exportación de migrantes para cubrir estas necesidades. Bueno, ese es un tema central. Yo pienso que un sector que debió de haberse declarado en crisis décadas atrás es justamente el educativo. República Dominicana tiene un reto para ya el futuro, no ni siquiera el presente. Nuestros hijos, debo decir, están como secuestrados por un sistema educativo que no está generando la calidad en el estudiante que se adapta a las necesidades del sector privado de hoy y del sector privado del futuro. Eso limita entonces el tipo de inversión que pueden llegar. Este señor que vino de México trajo etiquetados. Eso es algo que nuestra fuerza laboral, nuestra mano de obra puede generar y producir. Pero semiconductores, pues no tanto. No tenemos esa capacidad. Entonces, Dominicana, pienso yo, debería de ver esto en dos horizontes temporales. ¿Cuáles son políticas que se pueden implementar para atraer talento, como por ejemplo los dominicanos que están en la diáspora, que ya tienen el conocimiento de un mercado muy competitivo en Estados Unidos y que quizás quisieran estar en este país, pero aquí no pagan lo suficiente? Bueno, venga, que vamos a crear un programa donde usted tiene exento el pago de impuestos sobre la renta por los próximos 5 años. E incentivo de que en esos países no tienen el problema de claro, la falta de energía eléctrica. Te vamos a conseguir préstamos hipotecarios a tasas favorables por debajo del mercado para que puedas tener acceso a tu vivienda y retornes al país en condiciones mucho más favorables. Entonces, yo creo que la diáspora puede ser una fuente potencial con unas políticas de atracción de ellos para que retorne parte de un personal que va a hablar inglés, ya está calificado y que va a contribuir entonces a mejorar el pool de talento local. Pero eso, si bien es algo coyuntural, hay que vincularlo a una política de mediano y largo plazo de fortalecimiento de nuestro sistema educativo, importando profesores, claro, importando profesores de calidad de un sinnúmero de países que actualmente están teniendo serios problemas de estabilidad política y social y que les encantaría tener una playa a media hora como República Dominicana la ofrece. Me llama mucho la atención o me llega a la mente una inquietud y te hablaba de la inteligencia artificial. Sabes que ahora se usa mucho el uso de la inteligencia artificial con robots, la parte de desarrollo robótico, para desarrollar ciertas labores en la industria. Entonces, la legislación dominicana aún no está a ese nivel. Imaginemos que estos inversionistas, sabiendo de esta debilidad, pues traigan robots y que esos robots, en vez de que la mano de obra local se beneficie, pues puedan sustituir en parte la dinámica laboral. Es un tema que yo creo que también se le debería prestar atención. Sin duda, pero hay que reconocer que en la cadena de valor de ciertas industrias, la robótica, por ejemplo, las famosas fábricas oscuras de China, que no tienen ningún tipo de empleado y por lo tanto no tienen bombillas, porque no necesitan estos robots, están vinculadas a industria de alta tecnología, a nivel automovilístico, etcétera. Pero si piensas en el tabaco, va a faltar mucho tiempo antes de que se pueda sustituir a un tabaquero dominicano. Si piensas en otras vinculadas a textiles, todavía hay elementos donde no me luce que son sustituibles. Entonces sí, eso es un riesgo hacia mediano y largo plazo. Quizás en industria de frontera, Dominicana no está cerca de tener industria de frontera y no quita eso el hecho de que tengamos que continuar fortaleciendo el sistema educativo y buscando maneras a corto y a mediano plazo de mejorar la cantidad y calidad de nuestra mano de obra y nuestra fuerza laboral. En sentido ya a modo de síntesis, quizás con una o dos palabras, la economía dominicana, con dos palabras, ¿cómo tú la ves de cara 2025, 2026, en este escenario que ya hemos analizado en esta conversación? Es un paciente que está atravesando actualmente los síntomas de una enfermedad que no amerita cuidados intensivos, pero que sin duda durante la recuperación vamos a necesitar someter al paciente a ejercicio y dieta. Porque si no se somete a ejercicio y dieta, dígase las reformas estructurales y particularmente una reforma fiscal que sin duda va a ser motivo de conversación probablemente hacia el 2026,
Entonces arriesgamos, no la coyuntura, es como el colesterol alto, no es un infarto al otro día, pero sí puede, si no se tocan estos temas, si no se hace el ejercicio y la dieta, hacia futuro las arterias pueden comenzar a congestionarse. Entonces, este es un paciente que requiere ese ejercicio y dieta pensando en la próxima década. ¿Crees que están dadas las condiciones sociales y políticas para implementar una reforma fiscal? ¿Y cuáles serían los temas prioritarios, de manera muy breve, de esa eventual reforma? Esas condiciones casi nunca están dadas, se tienen que construir. El gobierno tiene que buscar la manera de reconstruir el puente que se rompió en el último intento. Ese es el principal reto para mí, no es técnico, sino de economía política que tiene el nuevo ministro y las autoridades, el equipo económico del gobierno, de recobrar la confianza, de volverse a ganar la confianza de la sociedad. Y yo pienso que quizás antes de hablarle de impuestos, hay que hablar primero de cómo se van a eficientizar los diferentes programas de gasto, cuáles son las inversiones que financiarían esas recaudaciones adicionales que aspira el gobierno a tener. Eso requiere tiempo y en ese tiempo construyan bien, aléjense de escándalos que vuelvan a minar la confianza entre la sociedad, reduzcan el gasto improductivo y todo lo que se ahorren, llévenlo a inversión. Que esa inversión es la que te sienta las bases para mayor crecimiento. Y cuando eso se tenga más o menos ganado, entonces sí, tengamos la conversación de si vas a requerir más recursos y de cuáles son los sectores y los hogares que van a contribuir para generar un futuro de prosperidad, que es lo que todos anhelamos. Así es. Finalmente, ¿qué consejos prácticos les recomienda a nuestra audiencia para manejar sus finanzas personales y familiares ante un escenario, digamos que incierto y desafiante por un panorama mundial que ahora mismo presenta bastante complejidades? Yo creo que la idea de ejercicio y dieta aplica a nivel macro y también aplica a nivel del hogar. O sea, la idea de estos gastos improductivos, el sacrificio de lujos. Yo sé que post pandemia estábamos en el claustro confinados y cuando salimos queríamos llevarnos el mundo por delante porque vimos que quizá pudimos no haber tenido la oportunidad, pero esto es un momento de volver a repensar que a veces la situación se pone compleja y es bueno siempre tener algo guardado con qué aferrarse para estas situaciones, y en ese sentido la educación financiera, hay que buscar la manera de generar esos ahorros preventivos y precautorios. ¿Ahorrar en medio pesos de este mundo o en dólares? Va a depender de tu apetito de riesgo. Yo creo siempre en el balance, no todo en la misma canasta y no todos los hogares tienen el mismo acceso. Pero el mercado de valores dominicano, debo decir, más allá de la selección de las monedas, representa una fuente de retorno en ahorro seguro con la deuda del gobierno, que por alguna extraña razón muchos dominicanos no acceden a él. Y no se requieren grandes inversiones, con inversiones relativamente reducidas, comunicándose con su puesto de bolsa favorito o su administrador de fondo de inversión, pregunten por los diferentes productos financieros que tienen y busquen la manera de generar, aun si sea mínimo, ahorro precautorio para tratar de protegerse contra un mundo cada vez más incierto. Bueno, Raúl, de verdad que estamos sumamente agradecidos por tus opiniones, agradecer también a la audiencia por la sintonía y deseamos para ti el mejor de los éxitos en estos nuevos desafíos que pronto y que ya inicias, y por supuesto hacer el compromiso de regresar más adelante para ver cómo se ha avanzado en estos temas de geopolítica económica y de cómo anda la economía en nuestro país. Muchísimas gracias, de verdad que es súper interesante conversar contigo. Ya saben, los artículos de Raúl Ovalle en el periódico El Caribe, la cuña para los dos, tanto para el Caribe como para nuestro invitado. Gracias por estar una vez más en Opiniones. Con Dios mediante nos veremos el próximo domingo y recuerden que aquí la opinión es de todos.